Muy buenas Una noches con pregunta. todos. Sí, muy buenas noches. Arrancamos los webinars de pequeña y mediana industria, que son en colaboración del Colegio de Químicos Ambientales y Petroquímicos de Pichincha y también con la colaboración de CAPEIPI, que se realizan los días miércoles cada 15 a las 7 de la noche. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, quien es Fabricio Peralta, quien es especialista en Derecho Corporativo, Informático y Laboral. Nos estará hablando hoy de un tema muy importante. Vamos a darle la presentación. La presentación de él es que tiene una amplia trayectoria en el derecho corporativo, puesto que su asesoría y patrocinio ha sido contratados para la negociación y cierre de relevantes procesos de construcción, adquisición y fusión de consorcios y empresas comerciales e industriales. De igual forma, por su formación académica en Derecho Informático, también conocido como Derecho de las Nuevas Tecnologías, ha tenido la oportunidad de brindar soporte legal en la estructuración de contratos con objetivo informático, como lo son los de adquisición de hardware y el licenciamiento y desarrollo de software, en la implementación de portales para transiciones bancarias y comercio electrónico. De igual manera, es un especialista en derecho laboral, principalmente en la negociación, asesoría preventiva y asesoría en la sede administrativa. Ha adquirido un profundo conocimiento en material de seguros tras haber asesorado a importantes compañías de seguros y brokers, tanto nacionales como internacionales. Así que damos la bienvenida de Fabricio Peralta, quien nos dará hoy una conferencia en los webinars de pequeña y mediana industria. Así que damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy. Muchísimas gracias por esta introducción, por esta presentación y también por la oportunidad que se me brinda de poder acompañarles de esta forma virtual a todos ustedes para abordar un tema que ha cobrado muchísima importancia, sobre todo en este último año. Vamos a tratar aquí sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y una normativa que de la que se habla muchísimo, pero de la que poco se conoce. Y el objetivo de esta charla es cómo cumplir con esta ley. Y aquí tienen ustedes las siglas que utilizamos para referirnos a ella. Cómo cumplir con la ley y sus reglamentos para evadir cuantiosas multas. Sigamos, por favor. Vamos adelante. Muy bien. Hay que partir para empezar de los conceptos o desde los conceptos básicos, ¿no? Porque, ¿qué es un dato personal? Un dato personal es cualquier información que permite identificar a una persona natural, ya sea esta identificación ya sea que se realiza de manera directa o indirecta, ¿no? Eh, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales protege los datos de los seres humanos. La ley no está creada para proteger la información de personas jurídicas. Cuando hablamos de personas naturales, estamos hablando de los individuos de la especie humana para utilizar los términos del Código Civil. O sea, nosotros, personas físicas. No, y el dato puede servir para directamente identificar a una persona natural, pero también puede servir para identificarlo indirectamente. Y hay una serie de información nuestra, hoy en día mucho más disponible a través de las redes, que pueden conducir a hacernos identificables ante terceros, lo que va en detrimento de qué derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a la privacidad. Porque también hay que tener esto en cuenta. Cuando hablamos de protección de datos personales, la normativa jurídica no se ha creado en función de proteger el dato. La normativa jurídica se ha creado para proteger a las personas. Y esto es aquí lo relevante.
dentro de esa protección se busca garantizar la privacidad de las personas. Entonces, por ejemplo, datos personales, siguiendo el texto de la ley, pueden ser, por ejemplo, el número de cédula, que es el dato personal por excelencia. El número de cédula hoy en día, lamentablemente, e inclusive con el beneplácito del mismo Estado a través de sus organismos, proporciona una serie de información nuestra que quisiéramos que en realidad se mantuviese privada. Porque con el número de cédula, por ejemplo, ¿qué se puede hacer hoy en día en las redes, a través de Internet, por ejemplo? Se puede pues conocer cuál es nuestro impuesto a la renta causada. Si se sabe cuál es el impuesto a la renta causado, se podría tal vez colegir cuál fue el monto de nuestro ingreso, ¿correcto? Con el número de cédula, uno ingresa al sitio web de la Superintendencia de Compañías y podemos saber, eh, o las personas pueden saber en dónde tengo yo acciones en una sociedad comercial. Se puede saber si soy representante legal de alguna de esas sociedades comerciales controladas por la superintendencia. Con mi número de cédula se puede saber en dónde me gradué de bachiller y en dónde cursé mis estudios universitarios. En fin, hay una serie de información que es de público acceso hoy en día que expone nuestra vida privada. Inclusive con el número de cédula se puede saber abiertamente qué tipo de causas judiciales se han entablado en mi contra. Y muchas veces esas causas judiciales no necesariamente me hacen a mí o me convierten a mí en una persona poco confiable. Pero cuando se obtiene este tipo de información, sobre todo si es que yo estuviese postulando para algún puesto determinado, a primera vista, el hecho de estar mencionado en muchos procesos judiciales como demandado, por ejemplo, ya hace que mi perfil de riesgo se eleve. Injustamente porque de pronto muchas de esas demandas que yo tengo presentadas en mi contra son demandas que se originan en mi actividad profesional. Entonces, como abogado, me toca defender procesos, soy procurador judicial y eventualmente yo soy el demandado, pero por causa de beneficio. Una dirección IP también es un dato personal, ¿no? La dirección IP, como sabemos, es una dirección que exclusivamente sirve para poder determinar la identidad o el registro de un determinado ordenador, ¿no? Los datos de salud física son datos personales y estos, en cambio, son incluso o obedecen a una categoría muy particular de datos. Esa categoría de datos son datos sensibles. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la salud física, la información de mis antecedentes judiciales, los datos que tienen que ver con mi credo religioso, con mi filiación política, son datos que eventualmente pueden dar lugar a discriminación. Por eso son datos sensibles. Entonces, mis datos de salud física también eventualmente pueden servir para levantar mi perfil de riesgo, bien sea para conseguir un trabajo, si yo soy propenso o de hecho padezco de alguna enfermedad crónica, de pronto no puedo yo fácilmente acceder a un trabajo, o peor aún, mi perfil de riesgo se eleva para poder tomar un seguro médico, ¿no? El número telefónico. Y el número telefónico, y sobre todo cuando nos referimos al número telefónico móvil, es probablemente uno de los datos que hoy en día más libremente circulan en nuestro medio. Y hay que decirlo, el hecho de que nuestro número telefónico móvil, sobre todo el móvil, nos hace sentir quizás en carne propia y más directamente esa invasión a nuestra privacidad. Porque ¿quién no ha recibido, de los que están escuchando y viéndome en este momento, en algún instante determinado una llamada de un número telefónico desconocido para ofrecerle un seguro médico o un seguro de otro tipo o un producto o un bien que no hemos solicitado, una tarjeta de crédito? Entonces, son mecanismos invasivos, ¿no? En donde percibimos de una manera muy directa lo que es el traspaso a nuestro ámbito privado, ¿no? Y no se diga hoy en día también, dado que nos hallamos ante una situación de inseguridad bastante potente en el país entero, no han sido pocos los casos de personas que reciben llamadas amenazantes para ser extorsionadas. Esto que ahora se llama vacunas, ¿no?
Un dato personal por excelencia son las fotografías, nuestra imagen. La imagen personal que es filmada, que es grabada en un sinnúmero de cámaras que están colocadas en determinados lugares, nuestra imagen personal es el dato personal por excelencia, porque derechamente sirve para podernos identificar ante terceros. No, la dirección de correo electrónico. En la medida en que estemos hablando de una dirección de correo electrónico que no sea la dirección corporativa, que no tiene el mismo nivel de protección a nivel de dato personal, porque normalmente solemos nosotros mismos proporcionar esa información buscando que sea un canal para poder mantener comunicaciones con clientes actuales o potenciales, o cuando estamos de pronto en un foro determinado y queremos promocionar nuestros servicios, solemos entregar abiertamente nuestra dirección corporativa. No es así, por ejemplo, con aquella dirección de correo electrónico que de manera alternativa y más bien reservada manejamos para nuestros asuntos personales. También el historial laboral es un dato personal, son datos personales, sirven para poder determinar cuáles han sido nuestras trayectorias y experiencias a lo largo de nuestras vidas o carreras profesionales y también los números de matrícula de los vehículos. En fin, no quiero decir con esto que toda la información o los datos personales son exclusivamente los que ustedes están viendo en la pantalla. Son esos y son más, porque el concepto que aquí se debe tener en cuenta es que el dato personal sirve para identificar o potencialmente hacer identificable a una persona natural. Sigamos, por favor. Entonces, como yo ya había anticipado, ¿no? La protección de datos personales es un elemento jurídico esencial, importante para poder garantizar la privacidad y la seguridad, hay que añadir también de las personas naturales. Eh, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece pautas generales para poder lograr ese objetivo que sus normas persiguen. Sin embargo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales no les dice a ustedes qué hacer de una manera puntillosa. ¿Por qué razón? Porque la ley se basa en un principio, y este principio es el principio eh, de proactividad. Es decir, las empresas y en fin, todos aquellos que manejan datos de carácter personal deben implementar las mejores prácticas en este ámbito para buscar garantizar la protección de la privacidad de las personas cuyos datos son objeto de tratamiento. Y esta palabreja que se utiliza mucho en la ley, ¿no? Tratamiento. Tratamiento en la ley viene a ser un equivalente a el verbo usar. Tratar datos es usar datos. El que recopila datos personales está usando datos personales. Por ejemplo, si se recopilan datos personales a nivel de una casa comercial que entrega estas tarjetas de afinidad, desde el momento en que se entrega el formulario, ya sea físico o ya sea que el formulario se lo cumplimente o llene a través de una página web, desde ese momento ya hay tratamiento de datos personales porque la recopilación de datos personales es una forma de uso de datos personales. Y tiene una finalidad en este caso, ¿cuál sería? Pues la entrega de esa tarjeta de afinidad. Y también es importante relevar esto de aquí. El tratamiento de datos personales no se agota únicamente a nivel de los sistemas informáticos. Es verdad, los sistemas informáticos han contribuido hoy en día para una dinámica de un tratamiento de datos personales a gran escala y automatizado. Pero también la protección de datos personales abarca inclusive aquellos datos de carácter personal que se encuentran en soporte papel, ¿no? Es decir, aquellos que no han sido ni siquiera traspolados a un sistema informático, que no han sido ingresados a un sistema informático. Entonces, por ejemplo, estos ficheros personales que se manejan en las empresas, en el área de recursos humanos, donde está todo el historial laboral de los colaboradores, de los trabajadores, y que están en soporte papel, comenzando por la primera hoja, que es la que suele encabezar este tipo de folders, que es el currículum. Toda esa información de ese trabajador es información que también está amparada por la Ley de Protección de Datos Personales. No, sigamos, por favor. ¿Cuáles son, a la luz de la ley,
las responsabilidades generales de las compañías. Y bueno, vale decir, me quedó corto ese título, porque no se trata solamente de una ley que establece obligaciones para compañías. La ley establece obligaciones para toda persona, ya sea natural o ya sea jurídica, que trate datos personales. Por ejemplo, eventualmente, ya es menos frecuente hoy en día, pero eventualmente una empresa entendida como una unidad de negocio, puede ser llevada a cabo por una persona natural que no ha constituido ninguna compañía para llevar adelante su actividad mercantil o comercial, ¿sí? Ese empresario que es una persona natural, pero que efectúa actividades de tratamiento de datos personales, también es alcanzado por las normas de la ley, ¿no? Y evidentemente las sociedades comerciales también, en la medida en que tratan datos personales. E inclusive aquellas personas jurídicas que no persiguen un fin de lucro, como por ejemplo eh, las corporaciones, las fundaciones. Piensen ustedes en los clubes de fútbol, no los clubes deportivos. Los clubes deportivos son de conformidad con la ley también personas jurídicas y no persiguen un fin de lucro, aunque en la práctica sabemos que ciertas actividades deportivas lucran mucho, pero no tienen un fin de lucro porque no se reparten dividendos entre accionistas, ahí no hay accionistas, y no obstante esos clubes tratan datos personales. Por ejemplo, los datos personales de los afiliados o de los socios del club, ¿correcto? Y no por ello, no son compañía, pero aún así sus normas los alcanzan, ¿no? Entonces, todos aquellos que están dentro del espectro regulatorio de la ley, tienen que demostrar lo que yo les decía algo, ¿no? Lo que les decía al comienzo, perdón, la responsabilidad proactiva. Y en ese sentido hay que implementar controles de seguridad y privacidad. Y no solamente esto, también tienen que proporcionar asistencia a los titulares de los datos personales para ejercer sus derechos. Esto es importante. A ver, cuando hablamos de titulares de datos personales, estamos hablando de las personas naturales cuyos datos son objeto de utilización. Los titulares de los datos personales, para utilizar una palabra que pueda ser lo suficientemente explicativa, son los dueños de los datos. Y esto es muy importante. La ley viene a cambiar también los paradigmas bajo los cuales normalmente se han tratado los datos de las personas. ¿Por qué razón? Porque quienes me están escuchando, quienes me están viendo en este momento, saben muy bien cuál es el valor táctico o estratégico, si cabe, de los datos personales para una empresa o para cualquier organización. Mi base de datos de mis clientes, en la medida en que mis clientes sean personas naturales, siendo yo, por ejemplo, eh, siendo yo el gerente general de una compañía que hace venta de retail. Mi base de datos de clientes me proporciona a mí una serie de información que debidamente sistematizada me podría permitir, por ejemplo, llegar a ellos con el tipo de productos o de servicios que requieren. Y desde luego, eso va a repercutir positivamente en mi gestión comercial porque voy a aumentar mis ventas. Generalmente, todas las empresas han considerado que ese tipo de datos les pertenece. Son mis datos. Es decir, soy el dueño de los datos. Es información estratégica para mí. Me pertenece. Y yo puedo hacer con esta información lo que yo quiera. Esto ya no es así. Esto supone un cambio de paradigmas y de mentalidad. Los datos pertenecen a sus titulares. Es más, hay quienes categorizan a los datos considerándolos como un activo de carácter intangible. Y no es así. En ese sentido, en la posición que tengo yo como responsable del tratamiento de los datos personales, tengo que inclusive, proporcionar asistencia a los titulares para que puedan hacer valer sus derechos como tales. Esto probablemente pueda ser algo llamativo, pero no lo es. ¿Qué derechos, por ejemplo?
el titular de los datos personales tiene derecho a exigirme a mí la rectificación de sus datos si sus datos están equivocados. Ese es un derecho que tienen los titulares de datos personales, ¿no? Tienen incluso derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales. Entonces, bajo todos estos supuestos, yo no puedo tomar una posición ante un reclamo de un titular de datos personales, una posición evasiva, escapista, y no prestarle la debida atención y apoyarlo en eh, en sus solicitudes para hacer valer sus derechos en cuanto a la protección de sus datos. Si hay preguntas, porque por ahí veo algo en el espacio para el chat, las vamos a atender al final. Entonces, bajo todas estas premisas que hemos nosotros aquí enunciado, ¿no? La ley establece un rango de faltas graves y de faltas leves para quien es responsable del tratamiento de datos personales. ¿Quién es responsable, por cierto? Responsable según la ley, para que tengamos claros los conceptos. Responsable según la Ley de Protección de Datos Personales es aquella persona natural de derecho público, natural o jurídica, de derecho público o de derecho privado, que utiliza datos y decide con qué finalidad va a utilizar esos datos, porque esta es una figura que está definida en la ley. Pero también existe el denominado encargado del tratamiento de datos personales, según la ley. ¿Y quién es el encargado? El encargado es aquel que por cuenta de un responsable, que es el que define para qué finalidades van a ser utilizados esos datos, utiliza tales datos para el cumplimiento de la finalidad determinada por el responsable. Sí, tal vez no se entiende, pero me voy a explicar mejor. Pensemos en este caso, que lo suelo poner, por ejemplo, porque es bastante grande. ¿Cuál es el negocio de un banco? El negocio central de un banco es conceder créditos, captar recursos y conceder créditos. Muy bien. Sí, hay otros negocios alrededor del negocio bancario. Pero, por ejemplo, el banco concede un crédito y tiene una cartera vencida más o menos importante. Concede varios créditos y tiene una cartera vencida significativa. ¿El banco puede hacer la gestión de cobro directamente? Sí, puede hacer la gestión de cobro directamente. Por eso le ha pedido esa información a sus clientes. Cuando nosotros llenamos un formulario para abrir una cuenta bancaria, nos piden una serie de información. Ahí están nuestros datos personales. ¿No? Y uno de los propósitos de la información que entregamos es, por cierto, eh, darle al banco la data necesaria para que eventualmente hasta nos pueda cobrar. Pero el banco no tiene como negocio y no va a invertir recursos en ello, en montarse un call center para tener a 200 telefonistas llamando por teléfono a presionar el pago de los que están en mora. Ese no es un negocio. ¿Qué es lo que hace el banco? Todos lo saben. El banco contrata a una compañía de cobranzas que tiene ya una infraestructura para esos fines. ¿Y qué tiene que hacer el banco para que esta compañía de cobranzas realice la cobranza de los morosos? Exactamente. Tiene que entregar los datos personales de los morosos. Los datos personales que sean los mínimos indispensables para poder hacer la gestión de cobro. Entonces, también el encargado del tratamiento de datos personales, que en este caso viene a ser la casa de cobranzas, que tiene este call center, tiene ante la ley una serie de responsabilidades con respecto a los datos que recibe del responsable, que es el banco. Porque el banco le determina la finalidad. Usted cobre, ¿correcto? Usted cobre. Esa es la idea. Debe existir, y les voy anticipando estas cuestiones porque son importantísimas, debe existir entre el responsable y el encargado, en toda situación en la que se dé esta relación, en que uno le entrega datos a otro para que cumpla una finalidad, un contrato. Un contrato, un contrato de encargo para el tratamiento de datos personales. Y ese contrato de encargo para el tratamiento de datos personales
supone una serie de obligaciones que contrae el encargado ante el responsable. Entre ellas, emplear tales datos exclusivamente para la finalidad para la que han sido entregados. Es decir, el encargado no es que agarra estos datos y luego convierte la data recibida en un negocio para transferirlos a cambio de un pago a un tercero, porque esa no es la finalidad que se persigue. Entonces, dentro de la responsabilidad proactiva, para ir aplicando los principios, el responsable tendrá que escoger de aquí en más, desde que está vigente la ley, mejor dicho, porque la ley está vigente desde el año 2021, el responsable tendrá que, con suma diligencia, escoger a un encargado apropiado para estos fines. Y el encargado apropiado para estos fines es aquel que también, igual que el responsable, ha implementado todas las medidas jurídicas, técnicas, tecnológicas, físicas que la ley establece que deben implementarse a los fines de proteger los datos personales, ¿no? Entonces, dentro de el plexo normativo de la ley, encontramos tanto para el responsable como para el encargado, encontramos nosotros faltas graves y faltas leves. Y desde luego, esto es un tema muy sensible también porque no hay que olvidar que el bolsillo es el órgano que más dolor nos causa. No, entonces, no quiero entrar a la tabla entera ni a leer por entero todas las faltas graves, no me voy a referir a las leves, me voy a referir a las graves porque vamos a ir directamente a hablar de la incidencia patrimonial que tiene esto por la cuantificación de la multa. Pero, por ejemplo, no implementar medidas administrativas, técnicas, organizativas, físicas y jurídicas para garantizar el tratamiento de datos personales es una falta grave. Y también son faltas graves utilizar la información o datos para fines distintos a los declarados. Yo le digo, por ejemplo, a las personas cuyos datos recabo, estos datos que me entregas los voy a utilizar para estos fines, para enviarte información comercial, para poder ejecutar el contrato que hemos suscrito, pero sucede que yo me desvío en los fines y utilizo la información para finalidades diferentes. Falta grave. Ceder o comunicar datos personales sin cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la ley. Falta grave. No notificar a la autoridad de protección de datos personales y al titular de las vulneraciones de la seguridad y protección de datos personales. Falta grave. Paréntesis. La autoridad de protección de datos personales es este organismo de carácter público que se va a encargar de la regulación, control y sanción por el incumplimiento de las normas de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su reglamento. La Autoridad de Protección de Datos Personales, ese es el nombre oficial, va a estar liderada o encabezada por un funcionario que es el Superintendente de Protección de Datos Personales. El Superintendente de Protección de Datos Personales aún no ha sido designado. Es un tema curioso, ¿no? Que la Autoridad de Protección de Datos Personales sea liderada por un superintendente. Debe haberse llamado en consecuencia Superintendencia de Protección de Datos Personales, pero me imagino que emulando un poco al modelo español del que hemos receptado mucho en nuestra legislación, lo mismo que del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, le hemos denominado autoridad. Entonces, el superintendente aún no ha sido elegido. Como tal vez parte del público que me escucha lo sepa, pero igual bueno está que lo diga, la designación de un superintendente supone que el presidente de la República remita una terna, es decir, 3 nombres, al Consejo de Participación Ciudadana para que dentro de un proceso que el Consejo de Participación Ciudadana debe desarrollar, se escoja a la autoridad que va a liderar a este organismo público. Entonces todavía no tenemos superintendente. La Autoridad de Protección de Datos Personales está creada en el papel, es decir, en la ley, pero mientras no tengamos superintendente, todavía no es factible imponer sanciones o multas. Hago este paréntesis necesario porque también es bueno decirles que hay muchísima gente, y no es por dañar el mercado, sino porque me parece que mi primera obligación como profesional es ser transparente y eso como un valor ético, porque mucha gente está vendiendo estos servicios, incluso diciendo que las multas las van a comenzar a imponer, digamos que mañana o en un mes. Eso todavía no es así.
porque mientras no exista superintendente, no habrá autoridad funcionando, y es la autoridad de protección de datos personales la que va a imponer las multas. Pero también decirles, eso no quiere decir que hay que dejar todo para última hora. Es decir, desde ahora y desde hace 2 años atrás, desde mayo del 2021, ya todas las personas que están alcanzadas por las normas de la ley debieron comenzar a desarrollar sus procesos de manera proactiva para poder implementar dentro de sus organizaciones empresariales los preceptos de la ley y proteger datos personales. Sigamos. No suscribir, por ejemplo, contratos que incluyan cláusulas de confidencialidad y tratamiento adecuado de datos personales. Bueno, esto sí, esto es una nimiedad en el fondo, ¿no? Porque uno puede escribir cláusulas kilométricas de confidencialidad y la confidencialidad puede romperse a pesar de lo que esté escrito, porque las cláusulas y las políticas por sí solas no bastan, sino van de la mano también con medidas tecnológicas. Pero el hecho de que esas cláusulas no consten en los contratos es una falta grave. Es una falta grave. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Vamos a la siguiente viñeta, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que nos duele, ¿no? Si bien es verdad que la ley comenzó a regir el 26 de mayo del 2021, y eso está muy claro en la ley también estableció un periodo de amnesia, de fiesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley dijo, durante los primeros 2 años de vigencia, es decir, hasta el 26 de mayo del 2023, no hay multas. Lo cierto es que ahora no hay multas porque no hay quien multe, pero si ya estuviese funcionando la Autoridad de Protección de Datos, no se podría multar. No hay multas. No hay multas. La gente entendió mal el mensaje. La gente pensó, ah, bueno, no es obligatoria todavía. La ley es obligatoria. La ley es obligatoria. Pero aquí están las consecuencias de no implementar la ley y de incurrir en faltas graves o leves. Las faltas leves, como ven en pantalla, se sancionan así, con una multa que oscila entre el 0,1% y el 0,7% del volumen del negocio. Y las faltas graves, en cambio, la multa oscila entre el 0,7% y el 1% del volumen de negocio. Y esto es importante porque la misma ley señala que se entiende por volumen de negocio, que en el 73 de la ley entendemos o está definido lo que es volumen de negocio, ¿no? A efectos del régimen sancionatorio de la presente ley, se entiende por volumen de negocio a la cuantía resultante de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por operadores económicos durante el último ejercicio que corresponda a sus actividades, previa deducción del IVA y de otros impuestos directamente relacionados con la operación económica. Ese es el volumen de negocio. Entonces, cada quien vea sus estados financieros y al ver sus estados financieros, fíjense en cuál es su volumen de negocio y podrán darse cuenta de lo que estamos aquí cuantificando eventualmente. Sigamos, por favor. También estoy viendo que ya hay preguntas en Facebook y las vamos a atender. El reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que lo estábamos esperando, salió publicado hace poco. Está en el tercer suplemento del registro oficial del 13 de noviembre, ¿no? Y de manera general hay que decir que los reglamentos tienen como función esencial desarrollar una ley en cuanto a los procesos que deben regirlo, ¿no? Y la forma en que se deben cumplir. Entonces, aquí se han ampliado ciertos conceptos de la ley orgánica y se han establecido las maneras mediante las cuales se debe realizar el cumplimiento normativo para evitar sanciones. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son esos puntos relevantes? O sea, el reglamento de la ley orgánica establece la obligación de instituir un apoderado especial para aquellos extranjeros que tienen presencia comercial en el Ecuador, pero que hacen tratamiento de datos personales.
También señala cuáles son los criterios para evaluar los niveles de protección, cuál es el procedimiento de reclamo, establece ciertos requisitos del llamado delegado de protección de datos personales. Y esto es un tema interesante. Este es un tema interesante. ¿Quién es el delegado de protección de datos personales? Es un funcionario que según el reglamento, está previsto en la ley esta figura, pero el reglamento desarrolla el tema. Es un funcionario que puede estar contratado bajo relación de dependencia con una organización, o en su caso puede ser un externo contratado bajo una relación no laboral, por ejemplo, prestación de servicios profesionales, que tiene a su cargo velar por el adecuado cumplimiento de las normas de protección de datos personales. Como tal, este funcionario, si lo colocamos en el organigrama de una empresa, de una organización, su nivel de reporte debe ser a la alta gerencia. Y es más, la ley señala que este funcionario, que debe velar por el cumplimiento adecuado a nivel organizacional de la ley de protección de datos personales, no puede ser sancionado por la alta gerencia, por el solo hecho de estar cumpliendo el deber que la ley le hace. No es por otra cosa que yo pienso que en la práctica probablemente vaya a ser mucho más eh, factible que el delegado de protección de datos personales eventualmente sea un tercero o deban contratarse a terceras personas que no formen parte de la organización. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay relación laboral, hay relación de dependencia, de subordinación. Y probablemente es más difícil para esa persona, para ese delegado que es contratado para cumplir esas funciones, poder imponerse ante la alta gerencia a los efectos de que esa organización cumpla con los postulados y con los mandatos de la ley. Si lo hace un tercero, que tiene una relación que no tiene ese carácter, probablemente haya una mayor independencia con la ausencia de subordinación. Desde luego, en la medida en que esto no se convierta en un tema clientelar, porque no se trata de solapar de ninguna manera que las empresas que tratan datos personales puedan valerse de subterfugios para dejar de cumplir con la ley. No, también se desarrolla en el reglamento este tema que tiene que ver con el registro de actividades de tratamiento de datos personales, las condiciones para eliminación de los datos y los mecanismos de autorregulación. Sigamos, por favor. Muy bien. Habíamos dicho que los responsables del tratamiento de datos personales, lo mismo que los encargados, tienen que implementar medidas de carácter técnico, tecnológico, incluso físico, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de proteger información personal que reposa en documentos en soporte papel, y no solamente en soporte papel, sino que de pronto también las medidas físicas tienen que ver con el acceso a los servidores o todo tipo de hardware que sirve para poder almacenar información. No todo el mundo debe tener acceso, por ejemplo, a ese tipo de información, suponiendo que las empresas utilicen servidores en sus organizaciones. Hoy en día ya cada día más infrecuente porque se suele tercerizar este servicio a través de sistemas o servicios en nube. Y también tomar medidas de carácter jurídico. Entre esas medidas técnicas, ¿no? Una de ellas es, o los procesos más relevantes que se encuentran a nivel técnico, consisten en la anonimización de datos y en la pseudonimización de datos. ¿No? ¿Qué es anonimizar datos? Que la información recogida por canales de comunicación no pueda ser relacionada con un individuo. ¿Y qué es pseudonimizar? Es reemplazar los identificadores con códigos. Un identificador normal es la cédula de ciudadanía. Puede ser reemplazada con códigos alfanuméricos o con estos sistemas de tokenización aleatoria para de esa manera no hacer identificable a la persona cuya data se esconde tras ese código, ¿correcto? Y desde luego, todo esto se hace a través de programas de ordenador, de aplicaciones o de softwares
más o menos costosos, pero que se utilizan para los efectos de poder proteger datos personales. Sigamos, por favor. Nosotros, ¿cómo llevamos a cabo estos procesos con sus leyes abogados a través de la División de Protección de Datos Personales? No, nosotros partimos de una primera etapa. Nosotros ofrecemos medidas jurídicas. Medidas jurídicas. Nosotros realizamos primero un diagnóstico. ¿No? Este diagnóstico sirve para poder determinar los diferentes tipos de usos que se realizan dentro de una organización en cuanto a datos personales. Analizamos los procesos internos de la compañía y sobre la base de esta información emitimos un informe jurídico que incluye ciertas recomendaciones que deben ser implementadas por las empresas que nos contratan para los efectos de realizar el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros remitimos un formulario electrónico que debe ser cumplimentado por las gerencias, divisiones, jefaturas, como quiera que se denominen las diferentes estructuras internas de las sociedades o de las organizaciones, para poder determinar qué tipos de datos se utilizan y para qué los utilizan, cuáles son las finalidades del tratamiento, ¿no? Sigamos, por favor. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, pasamos a esta segunda etapa. La segunda etapa consiste en implementar los requisitos, herramientas y las medidas jurídicas para garantizar y demostrar ¿a quién? A la Autoridad de Protección de Datos Personales que el tratamiento se ha realizado conforme a la legislación, ¿no? Así como también para prevenir, mitigar y controlar los riesgos en esta materia. Entonces, de ser el caso, revisamos las políticas existentes, ¿no? Y hacemos las ediciones que correspondan. Si no hay tales políticas, las desarrollamos y entregamos documentos, códigos, políticas y otros relacionados innecesarios para el cumplimiento de la ley. Sigamos, por favor. Y con esto vamos a finalizar. Eh, a través de ese código QR que está allí, y para proteger mi correo electrónico, que es un dato personal, no, aquellos que estén interesados eventualmente en contactarme, yo trabajo con un equipo muy competente en esta materia, allí podrán descargar mi dirección de correo y yo encantado podré atender sus inquietudes. Creo que es el momento para dar paso a las preguntas y creo que estamos dentro del tiempo y voy a atender las que he visto que están en, en Facebook. Bueno, muchas gracias a quien me ha felicitado, María José, que es una amiga y colega. Alguien me pregunta, ¿en una empresa pueden existir varios responsables de datos? ¿El encargado externo? Ya, muy bien. Es una buena pregunta. No, en una empresa no existen varios responsables. La empresa es la responsable de la ley. La empresa es la responsable, la que tiene la categoría de responsable del tratamiento de datos personales. Distinto es que, evidentemente, dentro de una organización empresarial, ¿no? Existan personas que por su estructura tengan responsabilidades en cuanto al tratamiento de los datos que están a su alcance. Y esas personas tienen en su ámbito de acción una responsabilidad eh, bastante grande frente a la compañía para la cual trabajan. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, dentro de mis funciones como trabajador de una sociedad se encuentra tratar datos, porque de pronto yo estoy asignado justamente dentro del área que se encarga del tratamiento de datos personales, que por la naturaleza de mis funciones debo tratar datos personales constantemente, infringir las normas de la ley de protección de datos personales en cuanto al tratamiento debido, la confidencialidad, entre otros, podría dar
lugar para que mi contrato de trabajo termine por visto bueno, ¿no? Ahí lo recomendable sería, también soy laboralista, lo recomendable sería echarle una mirada al reglamento interno de trabajo de esa organización, no para establecer responsabilidades mayores para aquellos trabajadores que en razón de su cargo tratan datos porque la compañía les ha asignado esa función. Pero la compañía, ante la autoridad de protección de datos personales, es la responsable. Entonces, el error de un trabajador, que es el que en concreto trata los datos, pero que repercute en un error de la organización, hace que la organización como tal sea la responsable y por ende la que eventualmente sería multada por la autoridad de protección de datos personales. En cuanto al encargado, sí, el encargado es un externo. El encargado es un externo que normalmente no tiene una relación más que comercial con la compañía responsable que le encarga el tratamiento de los datos para el cumplimiento de una determinada finalidad. Pero insisto, al amparo de la ley, eso conlleva hoy en día tener muchísimo juicio, mucha diligencia para escoger a un encargado apropiado. Hoy en día es muy frecuente, y este es otro tipo de encargado, pero es muy frecuente. No, no sé si les ha pasado a los que me están escuchando. Eh, un día ustedes reciben una llamada telefónica de una persona que está en un celular. Ustedes escuchan un ruido ambiental, es alguien que está en la calle, y les llama a decir, ¿usted es el señor Fabricio Peralta? Sí, sí, soy yo. Mire, es que yo soy de la compañía X de Courier y le vengo y quiero saber si usted va a estar en su oficina más o menos a las 14 horas para entregarle su nueva tarjeta de crédito. O sea, esas cuestiones hoy en día no deberían suceder. ¿Por qué? Porque el motorizado contratado por la empresa de Courier, que hace el reparto de las nuevas tarjetas de crédito, de los plásticos, quiero decir, cuando ya se vencen y emiten los nuevos, tiene los teléfonos de los tarjetavientes y los llaman por teléfono a ustedes porque como ellos hacen su ruta y la tarjeta solamente se le puede entregar a quien es el titular de la tarjeta, para no perder el tiempo, sobre todo si tiene que ir, por ejemplo, a un edificio donde hay varias personas a las que casualmente entregarle la tarjeta, quiere saber si usted va a estar allí para hacer su recorrido y de esa manera facilitarle la vida. Pero ¿por qué nuestra información es entregada por este encargado del tratamiento de datos personales tan libremente a un motorizado? Entonces, en esas cuestiones de pequeños detalles, uno se da también cuenta de la ligereza con la que se siguen utilizando nuestros datos personales. Y bueno, no tengo más preguntas aparentemente. Don Alex. Listo, abogado. No sé si tenemos más preguntas, tal vez de pronto aquí en el chat o alguien del público presente. Ya, perfecto. Está deshabilitado su micrófono, por favor. Sí, perdón, me había olvidado, es que tengo el hábito de Ahí cerrar el sí. micrófono cuando no estoy hablando, sí. A ver, sí, es una muy buena práctica la que ya estamos viendo hoy en día, y esto es por efecto de la ley, de la política de uso de cookies, ¿no? Hay páginas informativas y ya hemos atendido clientes aquí en el estudio que me dicen, a ver, pero mi página web no recopila datos personales, yo no pido que se llenen formularios de ninguna naturaleza, no tomo datos personales por allí. Y yo le pregunto, bueno, pero cookies usas, ¿no? Sí, pero esas cookies solamente sirven para eventualmente saber cuáles son las preferencias en navegación
quien entra a la página web y de esa manera facilitarle su navegación, hacérsela más rápido para cargar más rápido la página. No tengo nada que informar. No, sí tienes que informar. O sea, tienes que decir para qué tipo de cookies usas y cuáles son los objetivos de las cookies. Y eventualmente una declaración general que diga nuestra página web no recopila datos personales y utilizamos estas cookies, ¿no? Eh, Hay incluso a veces hasta páginas que yo he visto que me dan a mí la opción como usuario de deshabilitar las cookies, si yo quiero. Puedo aceptarlas todas en bloque o puedo ir uno a uno deshabilitando las que no quiero que se habiliten para los efectos de mi navegación. Aquí lo que importa es que hay un principio que está en la ley, que es el principio de la información, para que yo pueda tener la posibilidad de un consentimiento informado, ¿no? Y un consentimiento libre. Creo que con eso contesto la pregunta. Muy bien, es una pregunta que tiene varias aristas. Eh, este, Muy bien, vamos al centro. En las relaciones laborales, ¿es posible categorizar información de la organización que no sea tratada como confidencial? Muy bien, hay que tener en cuenta una cosa. No estamos hablando de información de la organización, porque la información de la organización tiene un abordaje por otro tipo de legislación, llámese comercial, mercantil, propiedad intelectual, societaria, lo que sea. Estamos hablando de información personal, es decir, de datos personales de personas físicas concretas. Ya en cuanto a los datos, por ejemplo, de mis trabajadores, porque la relación de trabajo solamente se da con personas naturales o físicas, no hay relación de trabajo con una compañía. Es decir, una compañía puede ser empleadora, pero una compañía nunca será trabajadora, no es trabajadora. Entonces, deben existir políticas de tratamiento de datos personales de trabajadores, ¿ya? Entonces, el trabajador que entrega su información a la compañía tiene que saber para qué va a usar la compañía su información personal. Por ejemplo, va a usar la información para poder eventualmente ir puntuando su desempeño en la empresa y de esa manera eh, darle opciones de ascenso en el futuro. O voy a entregar mi información personal, cierta información personal mía, como mi cuenta bancaria para que la compañía me haga el pago de mi remuneración. Pero toda esa información personal es confidencial. Es confidencial. Ahora, hay información que tengo que entregarle yo como trabajador a la compañía para la que trabajo, ya, pero no lo hago porque la compañía me lo exige, sino porque la compañía está obligada a su vez, por ley, a proporcionársela a una institución o una entidad de control. Entonces, como ustedes bien lo saben, las compañías tienen que entregarle al Ministerio de Trabajo, ¿no? Los pagos que se hacen y las cantidades que se pagan cada uno por decimotercera remuneración, decimocuarta remuneración y utilidades. O sea, yo allí como compañía no puedo resistirme porque una norma jurídica me obliga a hacerlo y el trabajador no puede tampoco oponerse a que yo lo haga, porque en este caso hay una base legitimadora para el tratamiento de esa información que está en la ley y es el cumplimiento de la norma jurídica. Por eso yo la recopilo. Entonces, dejar en claro, eso sí, yo no puedo categorizar niveles de confidencialidad de la información de mis trabajadores, por ejemplo, porque la ley parte del supuesto de que todos los datos personales son confidenciales, ¿no? Eh, Ahora, la siguiente parte de la pregunta, ¿no? En caso de infracciones a la ley por parte de los trabajadores, ¿la empresa puede quedar indemne o repetir lo pagado contra el trabajador responsable de esas infracciones? Bueno, esto es un tema un poco complejo, porque
más allá de que la empresa pueda, si es que tiene como categorizado como falta grave que puede dar lugar a la terminación del contrato de trabajo previo visto bueno, cuando ese trabajador que tiene asignado en sus funciones tratar datos personales y eso repercute negativamente en la compañía para la que trabaja porque es multada, más allá de la sanción propiamente dicha de la terminación del contrato, tener derecho a repetir contra el ex trabajador me parece que sí es una posibilidad. Me parece que esa es una posibilidad. Pero en tanto y en cuanto el trabajador siga siendo trabajador, podría conllevar eventualmente, dependiendo de la cuantificación de la multa, una obligación que se pagaría en muchísimo tiempo, porque también yo como empleador tengo una limitación en la ley, en el Código del Trabajo, y es que yo no puedo sancionar a mi trabajador con más allá del 10% de su remuneración mensual. No, o sea, no hay manera de que lo haga. Entonces, si la multa es grande, a lo mejor ese trabajador queda endeudado de por vida y tendré que mocharle el 10% de aquí hasta, no sé, pues, hasta que sea, hasta el final de los tiempos. Eso. No sé si he contestado la pregunta, María José, porque veo que es María José la que me la ha hecho. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta que estoy viendo yo en Facebook. Dice, en caso de solicitar un WhatsApp para compartir contenido multimedia que se produce en el mismo momento, ¿qué debería hacer? Bueno, eh, no podemos entrar la ley no entra a estas situaciones muy particulares que son realmente niñas, ¿no? Diminutas. Si alguien a mí, como en el caso que aquí se plantea, me pide mi número telefónico de WhatsApp para yo recibir este contenido multimedia que se produce en un momento, bueno, yo estoy dando mi consentimiento, ¿no? Y el consentimiento, que en este caso es un consentimiento que se lo puede entender por el solo hecho de proporcionar mi teléfono para esos fines, mi consentimiento es un consentimiento libre y espontáneo. Pero también quien recibe esa información debería, como buena práctica, saber que yo le he dado mi número de WhatsApp, mi número telefónico en definitiva, únicamente para esa finalidad, para poder compartir ese contenido multimedia, no para que el que recibe mi información, mi número telefónico, luego le dé un uso distinto como dárselo a un tercero. Hay personas que me preguntan a propósito de esto, o sea que si yo, por ejemplo, le paso el número telefónico, paso uno de mis números, el número telefónico de un contacto mío a un tercero que me lo pide, infringo la ley, voy a ser multado. La ley en general no se ocupa de nimiedades. Ya estamos hablando de otras cuestiones que tienen que ver más bien con la cortesía, ¿no? Eh, que eso no es una materia propiamente que la ley aborda. Listo, doctor. Yo tengo una pregunta, la verdad, personal, a raíz de que me llegó un mensaje justo. Eh, yo estoy afiliado a un partido político, pero nunca di mi consentimiento. O sea, más claro, no sé por qué estoy afiliado a un partido político, si nunca he estado en eso ni tampoco he dado el consentimiento para eso. Por Ujú. ejemplo, en este caso, ¿qué puedo hacer? Me acerqué al SENA y me dijeron que debo de manejar una carta para decir que, o me den de baja, obviamente, de esa afiliación. Entonces, no sé si cabe dentro de esto de pronto también. Y ese partido político, pregunto yo, ¿es un partido político existente todavía? Sí, 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 sí. Ajá. Ya. Bueno, a ver, en ese caso, uno puede ejercer el derecho de rectificación. Usted podría remitirle al partido político en cuestión un derecho, podría remitir una carta para en ejercicio del derecho de rectificación, o si cabe inclusive el derecho de eliminación, esa información sea borrada, porque usted en ningún momento ha prestado su consentimiento para afiliarse al partido, ¿sí? Y el partido debería, a su vez,
dentro de este mismo contenido del derecho de que usted se valdría, debería, y usted tiene que exigir que se haga, debería reportarle al Consejo Nacional Electoral esta novedad para que el Consejo Nacional Electoral le dé la baja y de esa manera usted no aparezca en los registros. Y aquí le hago una pregunta, ¿ah? Porque esto yo recuerdo que hace unos años atrás hubo un escándalo por esto, porque aparecían muchas personas como afiliadas a partidos políticos y nunca en su vida habían consentido aquello. Me imagino que su caso fue uno de esos. Eh, esta información de poder determinar si Fabricio Peralta está afiliado a un partido político es una información que se puede conseguir de manera abierta. Me puedo meter a la página web del CNE y ahí sale con mi cédula si estoy afiliado o no a un partido. Pregunto. Sí, en efecto, bueno, creo que yo, cuando hubo ese boom de que todos decían de que estamos afiliados a un partido político, no le hice caso, la verdad, nunca me metí. Y luego de que quería hacer una gestión igual pública, la señorita me dijo, pero usted está afiliado a un partido político y en mi formulario que yo coloqué ahí que no estoy, le digo que es imposible. Y en efecto me puse a averiguar, me dio un link, ahí se ingresó uno con la cédula y todos los datos y ahí estoy. Entonces, O lamentablemente no puedo sea, seguir con mi trámite. pero es que ese es el gran problema de este país, Ujú. que las mismas instituciones públicas han venido violando sistemáticamente la garantía constitucional que está vigente desde el 2008. No había ley, pero está vigente desde el 2008 de la protección de datos personales, es decir, la privacidad de las personas. ¿Por qué esa información tiene que ser pública? Entonces yo me imagino que en el caso suyo, el hecho de estar o de constar como afiliado a un partido político sin jamás en su vida haber consentido en aquello, le ha originado un inconveniente, alguna forma de discriminación si cabe, no haber podido acceder a un determinado contrato porque está afiliado a un partido político, ¿no? Y esta información no debe circular ampliamente, más allá del error, quiero decir, que el error es un error y que debe ser rectificado y su información debe salir de allí porque debe ser eliminado en función de que no es verdad que usted sea un afiliado, pero el daño está causado y lo causa el mismo Estado, ¿no? Entonces, hoy en día, si se meten a la página web de la superintendencia y yo consigo su número de cédula, que lo puedo conseguir, ¿ah? Lo puedo conseguir Ujú. facilito, y usted lo sabe también, ¿no? Sí, Usted sale como representante legal de 5 compañías. Usted es un secuestrable en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Es un secuestrado. Entonces, esta información no debería abiertamente mostrarse. Entonces, hoy en día se puede uno bajar la información, la nómina de accionistas de una compañía, y claro, alguien dirá, bueno, pero los que se dedican a las extorsiones no son tan sofisticados. Mentira. Eso no es verdad. O sea, ya podemos llegar a un cierto nivel de sofisticación. exacto. Gracias, doctor, por contestar su pregunta y me queda más claro, ¿no? Y no queda más que continuar con los trámites. Y usted, como dice, lamentablemente sí, el mismo Estado proporciona este tipo de datos, pues estamos muchas Exactamente. personas, creo yo, en peligro porque eso no se debería nomás, tal vez, decirlo, ¿no? O ser el público. En caso, como usted dijo, si alguien lo requiere, pues dar el consentimiento. Ahí creo que yo, obviamente, es diferente las cosas. Ujú. Muchas Exacto. gracias de antemano. Sí. No, un gusto, un gusto. Bueno, aquí hay otra pregunta de María José, ¿no? Hay aplicaciones como Truecaller que tienen fotos, nombres y números de celular de ecuatorianos. ¿Qué podríamos hacer como ciudadanos y rastrear a la empresa o personas atrás del app? Bueno, esto ya es una cuestión complicada porque esta aplicación no es una aplicación nacional, ¿no? Habría que ver cuál es el origen de la aplicación, habría que ver si esta aplicación o la empresa que ha desarrollado esta aplicación se encuentra asentada en un país que tenga lo que se denomina el nivel adecuado de protección de datos personales, pero ya sería una acción internacional básicamente, porque no es una cuestión que uno pueda activar mecanismos eh, legales, judiciales a nivel ecuatoriano, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y esta es una base de datos de teléfonos. Pero también debo decir que es una base de datos bastante útil hoy en día, considerando que también nos advierte a veces de números telefónicos que ya están registrados como teléfonos desde los que se hacen llamadas para ofrecer servicios, para ofrecer productos.
o incluso extorsiones. Bueno, Listo. Me parece que pareciera, ya no hay más sí, parece que no hay más. dudas o Yo cuestiones. les quiero agradecer a ustedes muchísimo por la oportunidad que me han brindado de abrir las puertas en este foro para poder compartir eh, estas nociones importantes de un ámbito que nos atañe a todos, sobre todo Exacto. a quienes somos los protegidos por la ley, ¿no? Que somos nosotros, las personas físicas, a tomar conciencia de que hoy en día, con una sociedad de la información totalmente desarrollada y con nuestra información personal circulando ampliamente a través de Internet, de aplicaciones, de redes sociales, estamos cada día más expuestos, ¿no? Somos lo que justamente en algún momento se denominaba las personas de cristal, ¿no? Porque se puede ver a través de nuestros datos toda nuestra vida. Entonces, estamos en pañales en este país, estamos apenas comenzando este camino, pero siempre, siempre va a ser importantísimo que las empresas tomen conciencia, que las organizaciones, no solamente las empresas, porque también hay organizaciones que no son empresariales, pero que tratan datos, que tomen conciencia del rol importante que juegan y que deben jugar en materia de proteger la privacidad de las personas. Yo insisto en mi agradecimiento, en la oportunidad y espero que haya otra ocasión para volver a tratar este tema en el futuro. Claro que sí. El Colegio de Ingenieros Químicos, Ambientales y Petroquímicos de Pichincha y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha agradece al doctor Fabricio Peralta, quien es especialista en Derecho Corporativo, Informático y Laboral, que es su majestuosa y gratificante conferencia acerca de la protección de datos personales en Ecuador, cómo cumplir con la ley orgánica y su reglamento para evadir cuantiosas multas. Gracias, abogado, le agradecemos muchísimo y Muchas obviamente gracias. lo vamos a tener en un futuro en nuestras siguientes conferencias. De igual manera, invito al público en general a que se unan a nuestros webinars gratuitos que se darán a futuro. Muchas gracias con todos y una excelente noche. Una vez más, estimado doctor, muchas gracias. Le agradecemos Buenas noches muchísimo. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias. Hasta luego. Pasen bien. Igualmente.